Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases virtuales. Soy el docente de matemática, Iván Paredes Leca, que nos acompañará en esta oportunidad. Queridos estudiantes, bienvenidos a Aprendo en Casa, un espacio donde encontrarán actividades que les permitirán desarrollar sus competencias para la vida y para la convivencia democrática y armónica con el ambiente. Los invitamos a explorar y a descubrir este espacio. En esta oportunidad, con los estudiantes de segundo grado en el área de matemática, veremos en nuestra 22ª semana el tema Aprendemos matemática trabajando en familia. En esta oportunidad fortaleceremos la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Asimismo, tenemos como propósito relacionar las características medibles de los objetos reales o imaginarios con materiales disponibles en nuestros hogares y representaremos formas poligonales e interpretaremos cada situación que se plantee según su contexto. Para ello, en primer lugar, vamos a hablar sobre formas poligonales. Hablar de formas poligonales es hablar de un polígono. Y un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos, de rectas, consecutivas que encierran una región de un plano, tales como es un triángulo, un cuadrado, ¿sí? Son figuras planas. Ojo aquí, la circunferencia no tiene lados ni vértices, por lo tanto la circunferencia no se considera un polígono, ¿ok? A continuación veremos elementos de un polígono. Como ustedes pueden observar, mis estimados alumnos, observamos aquí una figura de 6 lados. Justamente, como nos dice la definición anteriormente expuesta, y la que ustedes pueden observar, los polígonos se forman o son figuras compuestas por segmentos finitos de recta. Un segmento viene a ser este pequeño lado. Otro segmento viene a ser este otro lado y así sucesivamente los bordes o contornos de esta figura están formados por pequeños segmentos de rectas llamados lados. Como ustedes pueden observar aquí, presenciamos todos los elementos de un polígono. Primer elemento, lado. ¿Qué es un lado? Son segmentos que limitan y forman parte del polígono. Otro elemento, los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Son las regiones que se forman dos lados al cortar. Por ejemplo, este lado con este lado se intersectan y se forma este ángulo. Este es un ángulo, la abertura que se da entre estos dos segmentos. También tenemos las diagonales. Las diagonales son líneas que se trazan en el interior de un polígono, de un punto hacia otro punto. Recuerda que esos puntos se llaman vértices, ¿sí? Son segmentos que se unen con vértices no consecutivos, es decir, este punto no se puede unir con este porque ya están unidos y a esto se le llama lado. Por lo tanto, tengo que unirlo con otro punto mediante un segmento, para que en su interior este segmento o esta pequeña línea se llame diagonal. Y pues los puntos, como están señalados aquí, que son las intersecciones de los lados, se llaman vértices, donde se unen los lados. El perímetro viene a ser el contorno o todo el borde de la figura, para lo cual, si queremos saber, pues tendremos que sumar cada uno de los lados de esta figura, ¿ok? Tenemos que sumar cada uno de los lados. En esta oportunidad es un polígono regular. ¿Por qué se llama polígono regular? Porque sus lados son iguales y al parecer también sus ángulos son iguales, ya que presentan el mismo color o la misma notación, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces yo quisiera saber el perímetro, tendría que sumar todos los lados.
Asimismo, vamos a ver los polígonos de qué manera se clasifican. Pues los polígonos se clasifican de tres maneras. Vamos a ver la primera clasificación del polígono. Y la primera es por la relación o región, mejor dicho, de forma. Si un polígono tiene esta forma, ¿sí? No necesariamente el dibujito que ustedes están observando, sino que me refiero al polígono convexo. ¿Cuándo un polígono es convexo? Cuando, digamos, sus diagonales son interiores y pertenecen solamente a la región. ¿Cuál es la región, profesor? No lo entiendo muy bien. La región del polígono, mis estimados alumnos, viene a ser toda este contorno, ¿sí? Esta es la región. Todo lo que está en el interior de este contorno viene a ser la región poligonal. Todo lo que está coloreado. Si yo trazo diagonales en su interior, ¿sí? Como por ejemplo esta diagonal, eso me da a entender que es un polígono convexo. Además, puedo saberlo de otra manera también. Si yo trazo por encima de este polígono una recta secante, y si logro observar que se corta solo en dos puntos, por ejemplo con la figura o con el polígono, aquí se corta en un punto y aquí se corta en otro punto, también es un indicio que es un polígono convexo. Nos dice la teoría, si al trazar una recta secante como la que ustedes están viendo, el polígono solamente se corta en dos puntos, ojo aquí, se corta en dos puntos, no estoy diciendo que lo divida por la mitad, que se corta o se intersecta en dos puntos. ¿Ok? Si se corta o se intersecta en dos puntos, como es el punto de acá y el punto de acá, si se corta, cumple la condición, entonces un polígono convexo. ¿Ok? O bien trazando la recta, o bien trazando una diagonal o diagonales en su interior. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Así como el polígono convexo, también existe otro tipo de polígono, el polígono cóncavo. ¿Cuál es la regla principal para saber un polígono si es cóncavo o no? Nos dice, pues, que si un polígono es cóncavo, o no convexo, también llamado, ¿sí? Este polígono es no convexo o cóncavo si por lo menos se puede trazar una diagonal en su exterior. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, el polígono es el que estoy resaltando. Este es el polígono, ¿ok? Si este polígono se pudieran trazar solo diagonales internas, sería un polígono convexo. Pero como ustedes están observando, se puede trazar también diagonales exteriores. ¿Cuáles, profesor? Por ejemplo, esta es una diagonal exterior. Y si se puede por lo menos trazar una diagonal exterior, pues ya sería un polígono cóncavo. También puedo trazar otra diagonal exterior aquí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? También aquí, ¿correcto? Entonces, aquí en esta figura que estamos observando, se pueden trazar varias diagonales exteriores, pero claramente nos dice que si por lo menos posee una diagonal exterior, ya se considera un polígono cóncavo. Esa sería una regla y la principal para reconocer si un polígono es cóncavo. Entonces, y existe otra manera también, otra segunda regla, nos dice, si al trazar una recta secante por cualquiera de los lados de un polígono, esta se corta en más de dos puntos, pues ya no sería polígono convexo, sino sería no convexo o también llamado cóncavo. Por ejemplo, aquí, ustedes concéntrense en la figura de color amarillo, me refiero en toda esta región, y a la vez concéntrense en esta línea o flechita que acabo de trazar. ¿En cuántos puntos se cortan? 1, 2, 3 y 4. Si ustedes comparan aquí con este polígono, aquí en este polígono solamente cuando trazamos esta flechita o esta recta, mejor dicho, cuando trazamos esta recta, solamente se intersectó en dos puntos.
En cambio, cuando trazamos esta recta, se intersectó con el polígono en más de 2 puntos. Ese sería el segundo criterio para saber si un polígono es cóncavo o convexo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuemos. Asimismo, mis queridos estudiantes, la segunda clasificación de los polígonos es por el número de sus lados. Los polígonos reciben nombre de acuerdo al número de sus lados. Si el polígono tiene, pues naturalmente, 3 lados, pues se va a llamar triángulo. Si el polígono tiene 3 lados, se va a llamar triángulo. Si el polígono tiene 4 lados, se va a llamar cuadrilátero. Por ejemplo, el cuadrado, el trapecio, el rectángulo, el rombo son cuadriláteros. Si el polígono tiene 5 lados, se va a llamar pentágono. Si el polígono tiene 6 lados, se va a llamar hexágono. Y así sucesivamente. Si el polígono tuviera 7 lados, pues se llamaría hectágono. Si el polígono tuviera 8 lados, se llamaría octágono o también octógono. Si el polígono tuviera 9 lados, se llamaría eneágono. Si el polígono tiene 10 lados, se llamaría decágono. Si un polígono tuviera 11 lados, se llamaría endecágono. Si el polígono tuviera 12 lados, se llamaría dodecágono. Si el polígono tuviera 13 lados, se llamaría tridecágono. Si un polígono tiene 15 lados, se llamaría pentadecágono. Y si el polígono tiene 20 lados, pues naturalmente se va a llamar icoságono. ¿Ok? Esta es la segunda clasificación de los polígonos según el número de sus lados. Asimismo, mis queridos estudiantes, existe otro tipo de clasificación, ¿sí? Pues donde hablamos del polígono equiángulo, equilátero y el polígono regular. ¿Ok? Muy bien. El polígono equiángulo es aquel que posee sus ángulos iguales, es decir, ángulos congruentes. Recuerda, polígono equiángulo es aquel polígono que posee ángulos iguales, es decir, congruentes. El polígono equilátero es aquel que posee lados iguales. ¿Ok? Polígono equilátero es aquel que posee lados iguales. Y el polígono regular es aquel que posee lados y ángulos congruentes. Por ejemplo, el cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué? Porque tiene sus 4 lados y también tiene sus 4 ángulos iguales. Cada ángulo del cuadrado mide 90 grados y cada lado del cuadrado tiene la misma medida. ¿Ok? Entonces, pues, polígono regular, una vez más, son aquellos polígonos que poseen lados y ángulos iguales. Otro ejemplo de polígono regular es el triángulo equilátero. Recuerda que el triángulo equilátero tiene 3 lados de igual medida y sus ángulos miden igual. Cada ángulo del triángulo equilátero mide 60 grados. ¿Ok? Muy bien, mis estimados alumnos, continuemos entonces con nuestra clase. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver algunas propiedades. Tenemos la primera propiedad y la más fundamental. En polígonos tenemos que recordar que el número de ángulos es igual al número de vértices y es igual al número de lados. En polígonos, el número de lados lo representamos por la letra n. ¿Ok? Número de lados lo representamos por la letra n. Recuerda siempre que el número de ángulos es igual al número de lados y es igual al número de vértices. Esto se cumple en los polígonos. Como segunda propiedad tenemos que la suma de los ángulos internos de un polígono equivale a 180 por n, donde n, recuerda, viene de ser el número de lados. Vuelvo a repetir, la suma de ángulos internos de un polígono equivale a 180 por n menos 2. Recuerda que n viene a ser el número de lados. Y el número de lados es la misma cantidad que el número de vértices y el número de ángulos. Esto se cumple siempre en un polígono. Asimismo,
la suma de las medidas de ángulos externos o exteriores en un polígono siempre va a ser 360 grados. No importa si el polígono tiene 5, 8, 10, 20, los lados que fueran, siempre en todo polígono la suma de sus ángulos externos va a ser igual a 360 grados. Vamos a empezar en esta oportunidad con nuestro primer ejemplo. Nos dicen cuántos lados tiene el polígono en el cual el número de diagonales es el doble del número de lados. Bien, nos mencionan dos cositas, mejor dicho, nos mencionan dos datitos. ¿Cuáles, profesor? Nos dice cuántos lados, o sea, nos interesa saber el valor de n. Y nos dice de diagonales, nos menciona, mejor dicho, las diagonales. Entonces nosotros, mis estimados alumnos, en primer lugar tenemos que recordar. ¿Qué vamos a recordar? Lo que vamos a recordar en primer momento es la formulita para calcular el total de diagonales. Para calcular el total de diagonales tenemos que n por n menos 3 sobre 2. ¿Quién es n? El número de lados, recuerda. Asimismo, no sabemos pues cuánto es n. Pero aquí nos está diciendo el ejercicio, o mejor dicho, el problema, que el número de diagonales, es decir, esta formulita, va a ser igual al doble del número de lados. Como el número de lados está expresado por n, pues sería igual a 2n. Veamos. Planteamos el número de diagonales es igual al doble del número de lados. N significa o representa el número de lados, ¿sí? Número de diagonales igual al doble del número de lados. Del lugar del número de diagonales colocamos la expresión equivalente de su formulita, que es n por n menos 3 sobre 2, igual a 2n. Como pueden observar, mis estimados alumnos, en cada miembro, porque es una ecuación, en el primer miembro y en el segundo miembro está la variable n que multiplica a una cantidad. Aquí n está multiplicando a todo en paréntesis y aquí n al número 2. Por lo tanto, podemos simplificar las n, ¿sí? Quedándonos naturalmente aquí n menos 3 y este 2 que está en el denominador pasó a multiplicar a este 2, por eso que nos queda n menos 3 igual a 4. Este 2 desde el denominador pasó a multiplicar a este número 2 dándonos 4 como resultado. Y este 3 que está con signo menos pasará a sumar al 4 quedándonos que n es igual a 7. ¿Qué quiere decir? Que nuestro polígono pues tiene 7 lados, es decir, es un hectágono. Muy bien, a continuación, en el segundo problema nos dice, si un polígono tiene 14 lados, ¿a qué es igual la suma de sus ángulos? Muy bien, como nosotros sabemos, n representa al número de lados. Y aquí nos dice que un polígono tiene 14 lados. Entonces, pues, empecemos a recordar lo siguiente. Nos están pidiendo la suma de ángulos interiores. Pues nosotros acabamos de ver que la suma de ángulos interiores, su formulita es 180 por n menos 2. ¿Ok? N significa o representa el número de lados. ¿Ok? Entonces tenemos que reemplazar en esta formulita para saber cuánto suman los ángulos interiores de un polígono de 14 lados. Para ello vamos a resolver en la formulita recordando siempre. Aquí nos dice el problemita, pues que n vale 14. ¿Por qué? Porque tiene 14 lados, ¿ok? Entonces reemplazamos en la formulita, en lugar de n, colocamos 14, 14 menos 2, el 12, y 12 por 180 grados sería naturalmente 2160 grados. Eso quiere decir, pues, que en esta oportunidad, mis estimados alumnos, nuestra respuesta sería la letra C de casa, ¿ok? Muy bien, entonces continuemos. En nuestro tercer problema nos dicen cuántas diagonales tiene un octógono. Un octógono, mis estimados alumnos, significa un polígono de 8 lados. Pero para ello, en primer lugar, vamos a recordar la formulita de cómo calcular las diagonales. Pues la formulita para calcular las diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Quiere decir que aquí vamos a reemplazar el valor de n. Y como nos dice claramente un polígono
octógono, pues octógono viene de 8. Quiere decir, pues, mis estimados alumnos, que n va a ser igual a 8. N, recuerda que es el número de lados. Y los polígonos se nombran por la cantidad de lados. Si me dicen octógono es porque tiene 8 lados. Entonces, una vez que determino o reconozco que n vale 8, voy a reemplazar en la formulita. Ahí está. Del lugar de n coloco el valor que es 8. 8 por 8 menos 3 sobre 2. Pues naturalmente 8 menos 3 es 5. 8 por 5 va a ser 40. Entre 2, el número de diagonales en un octógono que se pueden trazar, mis estimados alumnos, pues simplemente son 20 diagonales se pueden trazar en un octógono. Nuestra respuesta y alternativa sería la letra D de dedo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuemos con nuestro cuarto y último ejemplo de esta clase. En esta oportunidad nos dan una figura. Pues como ustedes observan, esta figura tiene 5 lados, lo cual lo haría un polígono llamado pentágono. Tiene 5 lados, por lo tanto se llamaría pentágono. Nos piden calcular el valor de x, sin embargo, este ángulo de aquí, interior, no se conoce, al igual que este ángulo interior. Para ello vamos a recordar, pues, nosotros que un ángulo llano, ¿sí?, que es el valor de la medida de una línea recta, pues un ángulo llano vale o mide 180 grados. ¿Y para qué es eso importante, profesor? Pues es muy importante, mi estimado alumno, porque como tú puedes observar, esta recta o esta línea es de igual manera que esta. Por lo tanto, quiere decir que si esta mide 180 grados, aquí también debe medir 180 grados. Pero como ya tenemos una parte del ángulo que mide 80 grados, eso quiere decir, mi estimado alumno, que esta otra partecita del ángulo va a ser lo que falta para llegar o completar los 180. Como ya tengo 80 grados, esta partecita va a medir 100 graditos. ¿Ok? Muy bien. Haciendo uso de esta partecita del recuerda, pues nos ponemos a pensar nuevamente y vemos que esta también es una línea recta, lo que quiere decir que es nuevamente un ángulo llano. Pero como ya conocemos una parte del ángulo que mide 70 grados y todo debe medir 180 grados, pues naturalmente para completar los 180, este angulito debe medir 110 grados. Claro que sí, mis estimados alumnos. Muy bien. Ahora, como ya pueden observar, ya conocemos dos medidas de los ángulos de este pentágono. El siguiente paso que debemos hacer, mis estimados alumnos, es recordar la formulita de la suma de los ángulos interiores de un polígono. Recordando la suma de los ángulos interiores, pues podemos sumar los 5 e igualarlo a la suma de ángulos interiores que obtengamos al reemplazar de esta figura. Entonces, empecemos. En primer lugar, esta figura es un pentágono, por lo tanto, n vale 5. Copiamos la formulita y del lugar de la letra n colocamos el valor 5. Recuerda que n representa al número de lados. Colocamos del lugar de la letra n el valor 5 porque tiene 5 lados el polígono y restamos 5 menos 2 es 3 y 3 por 180 sería 540. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los 5 ángulos internos, los 5 ángulos que estoy señalando, al sumarse tienen que darme un total de 540. Muy bien. Vamos a sumar los ángulos internos entonces. Sumamos x más 2x más 3x más 110 más 100 grados. ¿Cuánto debe sumar? Debe sumar todo 540. Ahí está. Recuerda que 110 más 100 es 210 grados. Ahora este 210 grados va a pasar a restar al 540 y sumaremos 2x más x más 3x, quedándonos con 6x. 210 pasó a restar y me queda 330. Naturalmente el 6 pasará a dividir al 330, quedándonos como valor
X igual a 55 grados. Por lo tanto, mis estimados, en esta oportunidad, la respuesta de este último ejercicio sería la letra E de enano. Muy bien. Como tú puedes observar, mi estimado alumno, lo único que tienes que hacer es seguir detenidamente la explicación de la clase para que puedas realizar con éxito todas tus actividades. En esta oportunidad, mi estimado alumno, se te presenta la parte del practicamos. Esta parte de practicamos es la parte donde tú vas a demostrar qué tanto has comprendido la clase. Para lo cual, nuevamente te vuelvo a sugerir que revises este video tutorial las veces que sean necesarios. Recuerda que tienes que seguir el mismo procedimiento para que puedas resolverlo sin ningún problema cada uno de estos problemas. Muy bien, eso ha sido todo conmigo. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Dios los bendiga, nos vemos muy pronto. Hasta luego, mis estimados alumnos, y sigan las indicaciones y revisen las veces que sea necesario este video tutorial de la clase. Hasta luego.